bien, en estos espacios realizados en nuestro set hablamos sobre diferentes cuestiones relacionadas con el municipio en general. Lo cierto es que en este espacio que comenzamos ahora nos vamos a centrar en una parte muy concreta del término municipal, en San Pedro de Alcántara. No en su totalidad, en el programa hablaremos de más cosas, pero buena parte de la temática de este programa van a tener que ver con la localidad sanpedreña y por ello, entre otros motivos, también nos acompaña Ricardo López, viceportavoz local del Grupo Municipal Socialista. Ricardo, muy buenas. Muy buenas. Y también uno de los rostros visibles y conocidos del Partido Socialista en San Pedro de Alcántara. Por eso mismo, buena parte de los asuntos que vamos a abordar tienen que ver con la localidad sanpedreña. Trapiche Guadaiza, Ricardo, hay que ver que se esperaba el comienzo de esta obra, tantas veces reclamada desde diferentes ámbitos. El caso es que ha comenzado la obra, pero aún en marcha sigue generando, si cabe, incluso más controversia, ¿no? Porque ahora está de plena actualidad. Sí. De hecho, han tenido que tirar una parte importante de los muros del Trapiche Guadaiza y todo esto voy a hacer una especie de recordatorio del por qué al final tienen que hacer una obra mucho más importante de la que estaba prevista inicialmente. En el año 2009 se supone que iban a acometer las obras de rehabilitación y de hecho empieza a resquebrajarse uno de los muros del propio trapiche. Para evitar que se derrumbe se ponen unos pilotes para aguantar esas paredes y esos pilotes nos cuestan más de 200.000 euros a todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. Teníamos la esperanza de que esa obra fuese inminente en ese momento, porque cuando tú pones los pilotes se supone que automáticamente vas a acometer las obras pertinentes. Bueno, pues pasa el 2009, pasa el 2010, el 2011, el 2012 y nos encontramos en el 2013. Evidentemente esos pilotes empiezan a ceder por culpa de las lluvias y con la erosión del tiempo y empieza a tirar de la pared. Y en vez de provocar ese efecto de intentar que las paredes no se caigan, hace justo todo lo contrario, un efecto de desprender la pared de la estructura inicial. ¿Qué ocurre? Que evidentemente cuando quitan los pilotes nos encontramos en una situación mucho peor que la inicial, a pesar de habernos gastado más de 200.000 euros, como digo yo, del impuesto de todos los ciudadanos de Marbella y de San Pedro. Pues bien, el presupuesto estaba previsto, pues, 1.160.000 euros. Cuando empiezan a acometer las obras, que ya se nos veía una sonrisa de oreja a oreja porque ya era hora de que después de 4 años fuera el momento de acometer la obra, pues ya estábamos contentos y ilusionados con que eso fuese un foco, no solamente desde el punto de vista cultural, sino un foco turístico para los ciudadanos de San Pedro. Pues bien, nos encontramos que de repente tienen que tirar esa pared, el coste se añade a ese 1.000.000 de euros, o 1.160.000, se añaden 629.000 euros más, es decir, el 47% de incremento, y aquí tengo un decreto en el que, sí, lo vemos, desgraciadamente... Lo vemos en pantalla, ahora mismo enseguida nuestro realizador nos lo va a poner en pantalla, lo vamos a poder ver, ya que es consecuencia directa, claro, de la tardanza que se ha producido en iniciar la obra, ¿no? Sin duda. Entonces, el hecho de que, primero, nos ha costado 200.000 euros más de lo previsto al principio, ahora nos cuesta más de 600.000 euros de lo previsto. En fin, yo lo que le quiero recordar a la señora alcaldesa, que el dinero es un dinero público, es un dinero que no viene caído del cielo, no es maná caído del cielo, sino que es un dinero que le cuesta mucho a los ciudadanos sacar del bolsillo para que después se despilfarre de aquella manera. Entonces, decirle que tenía que haber estado esta obra hecha en el 2009, tenía además que haberse preguntado a los ciudadanos de San Pedro qué es lo que quieren con el Trapiche de Guadaiza, porque da la impresión de que actualmente Ángeles Muñoz y su equipo de gobierno pues no tienen muy claro a qué van a destinar ese Trapiche de Guadaiza, si va a ser actos culturales, si van a ser para biblioteca, si va incluso a ser para un archivo. En fin, yo lo que de hecho lo hemos propuesto en el pleno del ayuntamiento es que por favor se le pregunte a los ciudadanos de San Pedro qué es lo que realmente quieren con el trapiche una vez que esté concluido. Es de suponer que cuando se va a efectuar la obra debe de estar ya consolidada la idea de qué es lo que va a haber allí, porque a ver si ahora vamos a querer instalar algo para lo que ya no vale la obra que se hace, ¿no? Claro, y probablemente haya que hacer una nueva modificación de lo presupuestado para darle otro uso distinto. El problema del Partido Popular es que no tienen una planificación, no la tienen con San Pedro, pero no la tienen tampoco con ninguna parte del municipio.
Y al no tenerla con San Pedro, pues no saben exactamente qué es lo que quieren, no saben hacia dónde hay que ir tirando. Y van a salto de mata intentando pues tener calmada a la gente en función de los conflictos que van surgiendo en el día a día. Un caso muy concreto era la parada de autobús de San Pedro, que estaba en la variante sur, que pillaba muy lejos a todos los ciudadanos de San Pedro. Hemos tenido que presentar una moción desde el Partido Socialista en el Pleno del Ayuntamiento para que se modificase el espacio donde iba a ir ubicada esa parada de autobús de forma provisional, y hasta que no hubo una presión por parte de OSP, otra presión por parte de Izquierda Unida y sobre todo por los ciudadanos, no hubo una tentativa por parte del equipo de gobierno para modificar la ubicación de esa parada de autobuses. Pues bien, con el Trapiche Guadaiza exactamente igual, no se sabe lo que quieren hacer realmente y por tanto creo que deberían de participar los ciudadanos de forma activa para decir qué es lo que se quiere hacer, pero poner encima de la mesa el despilfarro tan grande, tan importante de recursos, que son 800.000 euros, lo que se ha gastado de más sobre lo previsto inicialmente. Y eso, evidentemente, deja latente una falta de gestión y una falta de planificación. Ha citado el tema del transporte público, ha citado una dotación pública y cultural como es el Trapiche Guadaiza, sin duda alguna, temas que tienen mucho que ver con la oferta turística y la gestión de la misma en San Pedro Alcántara. Han planteado ustedes una iniciativa que parece también llamativa, ¿no? Que es la de utilizar cartelería para fomentar, o mejor dicho, atraer visitantes a esa zona del municipio, ¿no? De hecho, todo el mundo ha visto por un lado o por otro cómo los carteles de la Feria de Marbella pues estaban por todos lados, estaban en la carretera general, estaban puestos en las calles, pues con la intención de atraer a esos turistas, esas personas que nos visitan, pues hacia un centro muy concreto que es la Feria de Marbella. Bien, nosotros ya habíamos planteado esta misma propuesta en el año 2011, lo hemos vuelto a proponer a día de hoy, en el 2013, lo llevábamos en el pleno pasado por el trámite de urgencia y el planteamiento era muy simple, y es que aquellos ciudadanos que visitan la Costa del Sol, que no tienen por qué quedarse en Marbella, pero que sí que van moviéndose en la carretera, se van pues a Estepona, se van a Benaví, se van a Fuengirola, pues que puedan ver una foto de San Pedro atractiva para que suponga un aliciente para que la gente, estos turistas que no se quedan en Marbella, vayan a San Pedro. Y bien, San Pedro tiene muchos rincones preciosos, no solamente tiene la plaza de la iglesia, no solamente tiene la calle en medio, es que tiene también unos monumentos arqueológicos muy importantes. No nos podemos olvidar de la Basílica Paleocristiana, no nos podemos olvidar tampoco de las termas romanas. Estamos hablando de infraestructuras que se hicieron en el siglo II y en el siglo III, que ya llevan mucho tiempo, y probablemente las termas romanas sean las únicas termas prácticamente con la totalidad del techo en buenas condiciones, y eso no se da en ninguna otra parte de España. Por tanto, tendremos que explotarlo desde el punto de vista turístico al objeto de generar mayor riqueza. Si el ciudadano que va a pasar sus vacaciones en Estepona desconoce que San Pedro tiene unos rincones magníficos, y no solamente desde el punto de vista visual, sino que es que también tiene unos centros de hostelería magnífica, es decir, hay muchísimos sitios donde se puede comer, cenar, tapear, comprar en tiendas, de tal manera que la intención del Partido Socialista en este caso era poder acercar a un mayor volumen de turistas a San Pedro, y no que, desgraciadamente, San Pedro es la única localidad que está de espaldas al turismo en toda la Costa del Sol. De hecho, Benavís, por ejemplo, tiene mucho más calado turístico que San Pedro de Alcántara. Y esto no es una cuestión de localismo, de intentar decir que es que San Pedro debe ser independiente. No, esto es una cuestión meramente de gestión. Si la señora alcaldesa no gestiona los recursos que tiene de forma razonable, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se pierde riqueza. Si el turista que va a Fuengirola se queda en Fuengirola y no viene a San Pedro o no viene a Marbella, pues evidentemente perdemos recursos, perdemos movimiento económico. Y como usted comprenderá, no está el patio como para perder mucho movimiento económico en el municipio después de la crisis tan importante que estamos haciendo. Y hacer un pequeño hincapié, y es que desgraciadamente el turismo nacional ha caído a unos valores muy importantes.
y estamos supliendo esa caída, esa importante caída de en torno al 15% del turismo nacional con un incremento del turismo internacional. Pero, en fin, no podemos dormirnos en los laureles y lo que tenemos que darle vuelta a la cabeza para buscar iniciativas que generen riqueza, que generen puestos de trabajo y que, a fin de cuentas, generen una mayor calidad de vida para el ciudadano. No es la primera vez, en cualquier caso, que oímos desde el Grupo Municipal Socialista de la oposición en general, pero en particular del Grupo Municipal Socialista, lamentos y quejas en relación con la promoción turística en general del municipio. Claro, y volvemos otra vez al inicio de la cuestión. El Partido Popular, Ángeles Muñoz, no tiene una planificación de qué es lo que quiere hacer con el municipio. No lo tiene con cada una de las delegaciones, no sabe qué hacer desde el punto de vista turístico. No hay un plan de promoción de Marbella específico para atraer gente a Marbella, sino que siguen un poco funcionando por inercia. Ese funcionamiento por inercia al final hace que no saquemos todo el provecho que deberíamos de sacarle desde el punto de vista turístico, eso es obvio. Pero a pesar de que desde el Partido Socialista, también desde otros puntos de la oposición, pero especialmente del Partido Socialista, porque somos muy sensibles hacia el turismo, de hecho yo soy secretario general de Turismo del PSOE de Málaga, y por tanto puedo decir y poner encima de la mesa que no hay absolutamente ninguna política encaminada a mejorar las infraestructuras que tenemos, a mejorar la calidad del servicio que se presta al turista, y todo va en base al servicio que puedan prestar los particulares en vez de haber una maquinaria potente que debería ser la administración local, que es la más cercana y conoce cuáles son los problemas. El caso muy concreto de grandes monumentos históricos que tenemos, como he mencionado la Basílica Palacristiana, he mencionado también las termas romanas, pero también tenemos en Río Real tenemos unos mosaicos magníficos. Río Verde. Río Verde. Tenemos unos mosaicos magníficos, de tal manera que ¿cómo es posible que teniendo esa riqueza histórica no utilicemos ese valor añadido que tiene Marbella y San Pedro para generar un mayor volumen de turistas? Pues bueno, ni se les pasa por la cabeza. Por tanto, decir que es que hay una mala planificación desde el punto de vista turístico, hay una mala planificación o nula planificación de lo que se quiere hacer con la ciudad, y así, por desgracia, no vamos a ningún lado. Podemos dejar el turismo un poco a un lado, aunque es quizá lo que toca más, ¿no? Sí, Ahora por la llegada del verano, ¿no? Es lo que más toca, pero sí que hay que retomar un asunto, bueno, también tiene relación directa con el turismo, que duda cabe, ¿no? La A7, la carretera que todos conocemos como la antigua Nacional 340, y su iluminación. Sí. Años y años después volvemos a hablar de este asunto. Tramos importantes de la A7 sin iluminar. Antes era porque Fomento no pagaba la luz, la tenía que pagar el ayuntamiento. Ahora el caso que entonces el ayuntamiento era muy beligerante, ahora ya no lo es tanto. Siga usted. Sí, no. Además muy simple. Además todos los ciudadanos van a entender perfectamente qué es lo que pedimos desde el Partido Socialista, y es que la totalidad de la A7, por el término municipal de Marbella, esté iluminado. Y tiene mucha relación con el turismo, porque cuando viene cualquiera que va a visitar una ciudad distinta a la suya, lo que quiere es encontrarse en una ciudad agradable, cómoda, que sea vistosa, que esté limpia, bueno, pues que esté iluminada, No solamente por evitar los peligros que supone ese tramo que todos conocen, que va desde Puerto Banús hasta la otra salida de Marbella, donde está el arco de Marbella, que está a oscuras, a excepción de la parte que corresponde a la Cañada, todo lo demás está a oscuras. Bien, desde el Partido Socialista planteamos que los meses estivales, al menos los meses estivales, pues se ilumine. Y esto va un poco en relación con la penosa gestión de Ángeles Muñoz. Yo hace un momentito estaba hablando del Trapiche Guadaiza. Hemos dicho que se van a gastar más de 600.000 euros en modificar el proyecto que había. Pues bien, iluminar durante todo un año ese trozo que tienen, que va desde Puerto Banús hasta el arco, la entrada del arco de Marbella, eso supone para las arcas municipales durante todo el año 200.000 euros. Pues bien, si hiciésemos las cosas bien, tendríamos dinero para iluminar la A7. Si hiciésemos las cosas bien, la ciudad sería otra ciudad completamente distinta. Entonces, esa mala gestión de Ángeles Muñoz,
esa pésima planificación que tiene Ángeles Muñoz, al final redunda en perjuicio no solamente de los ciudadanos que vivimos aquí, que ya de por sí tenemos que sufrir esa falta de iluminación, sobre todo en invierno cuando llueve, pues es altamente peligrosa, pero lo que le pedimos es que sea sensata, coherente, que haga las cosas pensando en cómo beneficiar el turismo, porque el turismo es muy sensible, si están cómodos, repiten. Si tú te vas de vacaciones, no sé, a Chiclana, por poner un ejemplo, y tú en Chiclana estás cómodo, pues tú el año siguiente vuelves a ir a Chiclana. Ahora, si tú llegas a Chiclana y es un sitio donde está sucio, donde no te apetece estar porque los servicios que se prestan son malos, pues tú no solamente no vuelves, sino que encima utilizas el boca a boca para no ir, para que tus amigos no terminen por ir a Chiclana, que se vayan a Barbate en vez de a Chiclana. Entonces, esto mismo, pues corremos el peligro en Marbella de que ocurra. Si el ciudadano que viene a Marbella se encuentra durante todo el mes de junio la autovía, la mediana de la autovía que va desde Puerto Banús a San Pedro con hierbajos y al final terminan por limpiarlo porque en el pleno de la corporación, en el mes anterior, sacamos media docena de fotos poniendo de manifiesto que eso no podía ser la entrada a Puerto Banús, sobre todo cuando había estado el Luxury Weekend funcionando en Puerto Banús, pues esta es la misma historia. No puede ser que la autovía esté sin iluminar. El coste que supone iluminar la autovía, evidentemente, es muchísimo menor al beneficio que nos va a generar la llegada no solamente de turistas a día de hoy, sino los que vuelven a repetir el año que viene o dentro de 6 meses. En fin, por desgracia nos encontramos evidentemente de que una vez más, yo a lo mejor puedo parecer muy pesado, pero es que si no hay una planificación, si no se sabe lo que se quiere con la ciudad, al final pasan cosas como esta. Pero lo que ocurre, si no recuerdo más, por hacer un poco de background también y de ¿no? retrospectiva, aquella controversia en su momento, es decir, el ayuntamiento se niega a seguir pagando la iluminación de la 7 porque es una carretera que depende del Ministerio de Fomento, pero que por un acuerdo que decide el ayuntamiento, al que decide el ayuntamiento no dar continuidad, debía ser el ayuntamiento quien pagara la iluminación en el tramo que correspondía al término municipal de Marbella. Es algo sí. De hecho, generado por presiones del Partido Socialista, al final se acaba iluminando desde Puerto Banús hasta Guadalmina y desde el arco de Marbella hasta Cabo Pino. Eso se ilumina y porque además era un peligro a la hora de salir, es decir, una carretera muy complicada. Pero el tramo que se supone que debe de hacerse cargo la concesionaria de la autopista, que es precisamente desde el arco de salida de Marbella hasta Puerto Banús, ese trozo que le correspondería pagarlo a la concesionaria de la autopista, no se hizo ninguna gestión al respecto. Entonces nosotros no es que pidamos, a nosotros nos da igual que sea Fomento, que sea la concesionaria de la autopista, que sea el ayuntamiento, que sea quien sea, pero que eso esté iluminado. Y es por una cuestión, primero, por seguridad, evidentemente, porque además nos encontramos que esta época del año viene mucha gente que desconoce cómo funciona esa carretera y te adelantan por la derecha, se te pegan justo detrás, sabiendo que hay entradas y salidas y es una carretera muy complicada. Entonces, no solamente por seguridad, es que también desde el punto de vista turístico. Y no hemos querido hacer leña del árbol caído, pero recordamos que cuando esa carretera era de Fomento y gobernando el Partido Socialista, el Partido Popular, en fin, clamaba al cielo pidiendo que se iluminara, pidiendo que, es más, se quejaban incluso que la velocidad, al reducirla a 80 por hora, aquello iba a ser un caos. Esa doble vara de medir. Entonces, es verdad que hay una falta de lealtad institucional por parte del Partido Popular, pero nosotros no queremos copiar esa falta de lealtad. Nosotros lo que queremos son soluciones. Y soluciones hay. Hay, pagándolas desde el propio ayuntamiento, de hecho, si se gestionaran bien los recursos del ayuntamiento no habría ningún problema, o también está la otra opción, de que se vaya a Madrid, esta señora que tiene tan buenas relaciones con el Partido Popular, y que saque el compromiso de iluminar la autovía. Si además es una incongruencia, si es que la mayor parte de los dirigentes del Partido Popular están en Guadalmina o están en Marbella. Y, en fin, si es que es por una cuestión de beneficio para ellos, tan simple como eso, no es otra historia. Ya por ir acabando,
me ha llamado la atención también una cuestión que han puesto ustedes de relevancia, es algo tremendamente llamativo. No es que sea, evidentemente, ni de largo el mayor problema que tenga este municipio, pero sí es un hecho muy curioso, ¿no? Que es la multa que ha recibido un vehículo municipal, o el ayuntamiento, por un vehículo municipal, que no tenía al día la ITV. Sí, esto puede parecer un poco jocoso y que sacamos los pies del tiesto, pero esto tiene una raíz importante. Aquí tengo un decreto. También lo vemos enseguida, ¿no? Sí, en el que se pone una multa, como tú bien has dicho, de 200 euros a un vehículo por no haber pasado la ITV. Esto es grave, primero, porque ¿en qué condiciones están trabajando los trabajadores del ayuntamiento? ¿Están trabajando con un mínimo de garantías? Pues mire usted, cuando un vehículo no ha pasado la inspección técnica de vehículos, evidentemente no está en condiciones de poder usarse. Y ya no solamente por la multa administrativa de 200 euros, sino que es que deberían de tener en consideración a los trabajadores del propio ayuntamiento. Si esta carretera que acabamos de decir tiene una carretera muy complicada para conducir, si no frena bien, si no puede acelerar bien, si los amortiguadores no funcionan, si echan más gases de la cuenta o los problemas que sean, no se tienen en valor, no se tienen en cuenta, pues evidentemente entramos en una situación de riesgo para los trabajadores de este ayuntamiento. Pero es más, voy al siguiente paso, y es que es inadmisible que un ayuntamiento no sea escrupulosa a la hora de pasar la inspección técnica de vehículos de sus trabajadores. Es decir, no lo entiendo. Y ante esa situación, lo que pedimos inmediatamente al Ayuntamiento de Marbella es que elimine de la circulación cualquier vehículo que esté en esas situaciones. Pero es que pedimos también responsabilidades dentro de la propia delegación de donde se haya producido, es decir, si ha sido en vía pública, si ha sido en tráfico, es decir, de seguridad ciudadana, donde haya sido. Pero lo que hace falta es que este tipo de cuestiones se depuren y no podemos permitir, de verdad, que los trabajadores corran ningún tipo de peligro y que los ciudadanos que acompañan con sus vehículos las carreteras con estos vehículos sin tener las garantías puedan sufrir algún problema porque no frene bien un vehículo o tenga cualquier otro tipo de problema. Ustedes han conocido esta información a través de un decreto firmado por la alcaldesa dando vía libre, digamos, al pago de esa multa, si no me equivoco, o contabilizándola. Efectivamente, cuando se producen los decretos, pues vienen todos los pagos que se producen, las modificaciones que hay en los proyectos, pues en este caso se produce ese pago de 200 euros por... Claro, ahí está el motivo, no haber, por una multa por no tener la ITV pasada. Luego no se puede saber exactamente si eso es algo extendido en parte de la plantilla de la flota municipal. Pero intuimos que debe haber más de un vehículo que no ha pasado la inspección técnica de vehículos. Es decir, si solamente por estadísticas, si se pilla uno, pues evidentemente nos da que pensar que hay más. Y evidentemente no era un vehículo que iba hacer la ITV, pero además que en ningún caso debe de producirse estos hechos. Es decir, ¿en qué condiciones están trabajando nuestros trabajadores? Es que es inadmisible y probablemente haya más vehículos. De hecho, una de las denuncias que hay en algunos trabajadores es que hay un volumen importante de vehículos que no han pasado la ITV y este es el caso de uno de ellos. Pero que entiendo que no debe de haber ni uno solo. Claro, que estaba circulando. Otra cosa es que puedan, en ese caso el prejuicio, si no circulan, el prejuicio es disponer de un vehículo del que no se hace uso, ¿no? Claro, de hecho el pago es a la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. ¿Por qué? Pues porque le ha parado la Guardia Civil y le ha dicho, oye, usted no tiene la ITV pasada, ¿esto cómo es? En fin, ya es bastante grave que no ocurra. Que eso ocurra entre particulares como para que sea una administración. Un poquito papelón, sí. Sí. Pues, señor López, le agradezco enormemente, le agradecemos enormemente que nos haya acompañado. Pase usted un verano fenomenal, o por lo menos hasta la próxima vez que nos veamos, que se lo volveré a desear. Igualmente. ¿Vale? Y nada, lo dicho, hasta la próxima. Muchas gracias. Y lo mismo a ustedes. Bueno, lo mismo no.
mucho más. Que lo pasen ustedes fenomenal.